sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Hola, queridos, bienvenidos. Bueno, como le estaba comentando recién, estaba hablando con Elisa de Centro Cultural La Planta, un espacio que está en Barrio Italia. Bueno, y me acaba de decir que tuvo una urgencia familiar y que por eso no va a poder participar. Así que espero que no sea nada grave. Quisiera darles la bienvenida, agradecerles por darse el tiempo de participar de este espacio. Como les había comentado, es parte de un proceso de tesis en el que estoy trabajando respecto a la ocupación cultural de las organizaciones culturales comunitarias de la región metropolitana, entendiendo que hay una gran diversidad de organizaciones y también de formas de ocupar el espacio, tanto físico como el virtual y muchos otros. Quisiera preguntarles cómo están Rodrigo de Centro Cultural Rojas Magallanes y también Nicolás de Teatro en Casa. Ahí quien quiera partir, saber cómo están ustedes. ¿Todo bien por acá? Buen domingo, bastante buen clima. Sí, está Saludos, rico. saludos a todas, compañeras, a todos. Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola. Por acá Rodrigo. Hola Luis. Hola Francisca. Yo soy Rodrigo, trabajo en el Centro Cultural Rojas Magallanes y aquí estoy en el domingo del mes de octubre con ustedes. Gracias, queridos. Bueno, esta entrevista está programada en 90 minutos de esta conversación que se va dando. Sin embargo, va a ser un poquito más cortita donde no está la tercera organización también. Así que estamos ahí con todos los tiempos bastante distendidos para conversar. La primera pregunta que quisiera abordar es respecto a cómo surgió la organización, cómo nació, cuál fue la trayectoria, cuál ha sido su camino, su recorrido para llegar hasta donde se encuentran hoy. Quisiera preguntarte entonces, Rodrigo, de Centro Cultural Rojas Magallanes, si quieres comenzar. Sí, voy a advertir una cosa, tuve un problema con el computador, parece que dice que se me va a reiniciar y puede que tenga un problema, entonces voy a conectarme del celular igual, por si es que se me corta. Ya, súper, gracias. Bueno, voy. Bueno, nosotros nos fundamos el año 2018, o sea, perdón, 2008, hace ya 13 años aproximadamente. Nuestra iniciativa parte en un territorio acá en la Florida, con un grupo de vecinos, de amigos de una junta de vecinos. Pero básicamente éramos un grupo de amigos que teníamos como la inquietud de hacer cosas en relación a la cultura. Veíamos cómo estaba todo muy quieto, el cambio de la sociedad en general, nuestra misma experiencia de vida, de pasar de nuestra juventud, de ser chicos del barrio, a jugar en la calle, a ver cómo hoy día la convivencia del vecindario era casi nula, todos viviendo una especie de encierro total, sin pandemia. Con pandemia fue mucho peor ahora. Y como en base a la inquietud propia inicial de varios amigos, dijimos, hagamos algo. Y en esa dinámica se nos ocurrió ocupar una infraestructura pública existente, perteneciente a una junta de vecinos y que estaba no siendo utilizada de buena forma. Y nosotros veíamos en esa infraestructura un potencial como para desarrollar actividades sociales y culturales. En esa lógica nosotros, un grupo de amigos, bien digo, y todos ligados al área de la música, de la literatura, gente que estaba estudiando recién también, con inquietudes súper vivas de hacer cosas. Yo en ese tiempo iba saliendo de la carrera de Sociología y decidimos hacer algo al respecto. Dice mi computador que se va a reiniciar en 5 minutos, así que probablemente sigo después por acá. Estoy duplicado, parece. Y bueno, eso, decidimos hacer algo y lo hicimos. Nos hicimos cargo, implicó un trabajo de organización territorial, barrial, social, para acercarnos primero a las directivas de las juntas de vecinos y
finalmente fue desde adentro de la Junta de Vecinos, de la directiva, un trabajo directo con los vecinos, que nos validamos ante el vecindario y nosotros decidimos fundar un centro cultural. Y ahí nace como la máxima del centro cultural, que queríamos incentivar la participación de la gente a través de la cultura. Y sobre eso empezó nuestro proyecto, en una relación directa con la infraestructura. Y así partieron una serie de proyectos, empezamos muy ligados a la música. Nuestro espacio es muy reconocido por la música más que cualquier otra cosa, a pesar de que hacemos otras actividades también, fomento de circulación arte escénico, circo particularmente o principalmente, con algunas compañías de teatro también, talleres y escuelas de música y de arte escénico. Eso se fue consolidando en el tiempo, había una demanda, una necesidad que nosotros habíamos visto que no era cubierta por los espacios culturales ni monumentales como los grandes espacios, y, y veíamos como mucha gente incluso en las calles terminaba siendo de escenario. Y sobre esa lógica empezamos a trabajar, así se gesta el proyecto, también con nuestros saberes. Yo, como les contaba, venía saliendo de la carrera de sociología, entonces cachaba, tenía inquietudes también, siempre ligado también un poco a la música, algunas otras cosas, me gustaban las letras también, se hicieron unos talleres de literatura al principio también, por ejemplo, y empezó a participar mucha gente. El fenómeno se fue dando por sí solo, con una sinergia de intención y de mucha gente que quería participar. Eso implicó un proceso de voluntariado súper importante al principio, y que se mezcló con esta sinergia que se fue dando entre amigos y amigos de nuestros propios amigos, en el fondo. Como hacer un montón de gente congregarse en un lugar fue dándole más energía al espacio y se hizo conocido rápidamente. Empezaron a llegar muchas personas que necesitaban para hacer talleres, para desarrollar sus quehaceres en torno a la cultura, al arte, y así partió. Luego empezamos a ganarnos fondos para mejorar la infraestructura, que fue algo en lo que nos tratamos de centrar. Inicialmente como para adecuar el espacio, y así fuimos avanzando paulatinamente. No fue una cosa que explotara tan rápido, pero siempre fue muy exitosa en términos de la convergencia de gente, de la llegada, de la solicitud del espacio. Y así nos fuimos forjando también un camino en el área de la música, con chiquillos que recién estaban armando sus músicas. En la Florida se dio un espacio muy importante de desarrollo de la música indie rock, pop, acá, también de otras corrientes, pero muchos chiquillos jóvenes que estaban como haciendo sus primeros caminos en la música, y nosotros lo vimos y lo tomamos, y empezamos como a hacerlo circular. Hicimos una sala de ensayo, empezaron a venir bandas a ensayar, y se empezó a generar un desarrollo de esa área en particular acá, que se fue haciendo conocido hasta después llegar con bandas de Argentina, Perú, Colombia. Y con la demanda de los sellos discográficos que funcionan acá en Chile, que operan, y colectivos también súper independientes. Y se fue dando algo bonito en el tiempo, y que hoy día está bastante consolidado, más también con la gestión que ha ido cambiando desde un voluntariado inicial hacia la profesionalización de la gestión, tratando de armar ahí equipos de trabajo en todas las áreas que demanda un plan de gestión de un centro cultural, por ejemplo. Y entonces nos ha ido bien, particularmente en este último tiempo. Hemos hecho arreglos de infraestructura, ahora último nos ganamos el PAOC para gestión, lo que le da mucha fuerza a la misma gestión, al trabajo que se va haciendo de base. Es un poco nuestra historia, así como en resumen. Sí, muchas gracias por compartir. Claro, a lo largo de esta entrevista me he dado cuenta que hay muchos caminos distintos, y justamente he querido resaltar un poco eso mismo. Ahí se cambió al celu, Rodrigo. También hacerte esta misma pregunta, Nicolás, de Teatro en Casa: ¿cómo ha sido su trayectoria? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo ha sido el camino hasta el día de hoy?
Estás en silencio, sí. Ya, bacán. ¿Ahí sí o no? Ya, bueno, todos los que escuchaba a Rodrigo y habían hartas cosas que a uno le hacen como sentido y se recuerda a sí mismo. Supongo que me escucho bien, ¿cierto? Ya, bacán. Y bueno, para poder hacer una síntesis, digamos, como atractiva, nosotros partimos el año 2014, como fue el año que nosotros hicimos el primer festival de teatro en casa del barrio Yungay. Pero naturalmente como que las cosas igual comienzan un poco antes, hay algunos antecedentes, y en ese sentido como los antecedentes tienen que ver como precisamente con que nosotros éramos tres actores y un músico, me acuerdo, que vivíamos en una casa en el barrio Yungay. En esa casa habitualmente era una casa súper grande que tenía un living inmenso, y la usábamos para ensayar música, para ensayar teatro, y para hacer de alguna manera todas nuestras actividades creativas. Desde ahí, participando en las organizaciones barriales del barrio Yungay, dígase Junta de Vecinos y todas las agrupaciones que organizan un evento que se llama la Fiesta de la Primavera, por ahí surge esta idea de hacer una especie de festival de teatro en casa. Y nosotros que ya teníamos ese espacio, ya vivíamos ahí, nos parecía que podía ser algo súper interesante hacer, vincular a otras propiedades, a otros vecinos del barrio, y invitar a artistas escénicos de la región metropolitana a hacer sus presentaciones. Eso era algo súper pequeño, con una invitación con una participación de 5 grupos más o menos, pero en el fondo comienza como a gestarse una idea, una idea súper sólida, que era que finalmente el festival o esa pequeña acción de hacer teatro en casa le daba la oportunidad a muchos artistas o creadores de poder presentar sus obras de teatro, ya que igual siempre se hace escaso los espacios para hacer sus propuestas o de alguna manera para investigar. Y de ahí en adelante nosotros empezamos como a trabajar precisamente en la creación de este festival, que ya tiene 6 versiones a la fecha, y que tiene que ver precisamente con eso, con invitar a las compañías a hacer propuestas escénicas que se puedan presentar en el interior de casas habitadas o de centros culturales, donde los vecinos se involucran directamente como en las labores de gestores y de promotores del arte, de la cultura en el fondo y de la producción escénica. Esa es como la línea central de teatro en casa, de la agrupación, que luego nos constituimos en la agrupación y empiezan a surgir muchos otros proyectos que de alguna manera nos diversifican en el entorno como una especie de plataformas, así lo explico yo, como una plataforma de creación, producción, exhibición y circulación de la arte escénica, con una vinculación directa con la comunidad. En el fondo, a nosotros nos interesa los procesos artísticos donde la comunidad se hace súper parte de aquello. Y es por eso que en el fondo precisamente nuestras actividades circulan en distintos lugares no convencionales, donde se reciben las distintas propuestas. De ahí en adelante, en el fondo, luego que nos costó bastante como constituirnos como una agrupación cultural formal. Al principio partimos trabajando de manera súper espontánea en el fondo. Hicimos un festival, no éramos productores ni gestores de teatro, sino que más bien éramos actores interesados en hacer teatro y de crear. Hacemos esta primera versión y luego de alguna manera como que el medio empieza a exigir las versiones. De hecho, el segundo año nosotros no teníamos la intención de hacerlo porque estábamos fuera de Chile por otro asunto, pero igual se constituyó un grupo y se realizó igual, y luego del tercero en adelante como que nos vimos obligados de alguna manera a hacernos cargo de ese rol, lo cual no fue bacán, pero al mismo tiempo, no sé, nos costó bastante. Tuvimos que ir aprendiendo a través de los errores en el camino, y en el fondo el acceso a la formalización también fue un paso súper importante. Cuando nos formalizamos, que fue varios años después, pudimos acceder a la postulación a múltiples más fondos y tener la oportunidad de profesionalizar, como decía el compañero, lo que uno hace. Aún así, nosotros tenemos una legalización, una personalidad jurídica súper joven, recién va a cumplir 2 años, ahora este mes recién. Pero igual ha permitido que uno pueda plantearse desde otro espacio. Como te decía, yo creo que la versión
la versión 3 del Festival de Teatro en Casa en adelante, como que el modelo se empieza a consolidar en términos de su forma, y luego ya la versión 5 y la versión 6 son versiones como absolutamente profesionales en términos de la calidad y la cantidad de convocatoria que logramos. Y de ahí en adelante el equipo empieza a consolidarse gracias a la obtención de algunos fondos y empieza a ampliarse. En el fondo empezamos a trabajar con una diseñadora gráfica ya como más siempre en el fondo, con una encargada de prensa y comunicaciones. Me está hablando justo mi hija, porque estoy con ella acá. Espérame un poquito, ¿ya? Ya, espérame un poquito. Y de ahí surgen otros proyectos, como los que ocurrieron el año 2020 y están ocurriendo este año, que son el proyecto, bueno, el 2018 y el 2017, que hacemos un ciclo que se llama el ciclo de la Cena a la Memoria, que es un ciclo que trabaja en un sitio de memoria específico, que es el sitio de memoria ex Clínica Santa Lucía, que queda frente al Cerro Santa Lucía, y ahí nosotros hacemos, en ese espacio, que también es un espacio no convencional, hacemos una programación de obras de teatro que tienen que ver con la memoria y los derechos humanos, violación de derechos humanos, en el fondo, en el periodo de dictadura. Se han hecho 2 ciclos de eso, y de ahí varios proyectos más, en el fondo, como el encuentro escénico de manifestación comunitaria, pero sobre todo el proyecto Relatos con Memoria y Habitar en Chile, que son proyectos que tienen como algo en común, que es que uno trabajó con tercera edad, con adultos mayores de acá del barrio Yungay, poniéndolos como agentes creadores, como actores y como creadores escénicos, y el otro, que es un proyecto que está ejecutándose gracias al financiamiento de la Fundación Mustaki. Estamos haciendo este proyecto con adolescentes migrantes. Relatos de adolescentes migrantes, en el fondo de sus procesos de migración y cómo ha sido su adaptación a la cultura chilena y el proceso de integración, de alguna manera. Cómo dialogan con sus emociones. Eso hasta el día de hoy. Luego muchas ideas así, por todos lados, de seguir creciendo, y una de las ideas más interesantes que está circulando hoy día es que estamos en la preproducción de un proyecto que sería hacer una versión del Festival de Teatro en Casa en el Litoral Central. Gracias a la GCED, que es una chica que está viviendo allá, que tiene una compañía, estamos haciendo una especie de coproducción para poder como llevar el formato. Eso, en breve, tratando de simplificar lo más posible. Muchas gracias. Gracias por compartir la experiencia. Claro, parte de lo que me ha tocado como estar en ciertas como divergencias a veces entre las organizaciones tiene que ver con esto de que no todas funcionan en un lugar en particular, sino que se empiezan a expandir muchas veces en el territorio, o a veces no están incluso fijas a un lugar en particular. Y eso a veces ha generado como ciertos conflictos a la hora de tomar decisiones en las organizaciones, y justamente por eso quise como abordar esta pregunta dentro de la investigación, para poder visibilizar la gran diversidad de formas de ocupar los espacios. Quisiera abordar esta segunda pregunta, que tiene que ver con las dificultades que han tenido a través de la trayectoria en relación al financiamiento, a ocupar los espacios, a las relaciones internas, externas. También un poco como para compartir aquella manera en que estas mismas dificultades han podido irse atravesando, superando. Hay otras como que al final permanecen en el tiempo y se van llevando en el camino. Entonces, Rodrigo, si estáis por ahí del celu, ¿cierto? Invitarte a contestar esta pregunta. Ahí está. Perdón, supongo que me tocaba a mí responder, ¿no? Porque se me perdió un poco el audio. Sí, sí. ¿Te repito la pregunta o alcanzaste a escuchar? No, se alcancé a escuchar, un poco tiene que ver como con las dificultades que hemos tenido en el tiempo y cómo eso ha convivido en la trayectoria de nosotros. Sí. Sí, bueno, las dificultades en cultura son muchas, porque en general uno podría decir que parte como con poco y con muchas ganas, con ideas varias, que es digamos, es la fuerza motriz de lo que uno termina por hacer.
hay algo ahí, una entrega, una fuerza que está ligada a la voluntad y a la disciplina con la que uno se ha formado y nos hemos formado, muchas personas ligadas precisamente a la cultura. Y bueno, y en la cultura pasa que hay pocos recursos. El modelo es un modelo que no sé si sea no muy bueno o el peor, pero la concursabilidad sienta un asunto extraño ahí. Como decía acá el compañero, Se te fue un poco el audio, me parece. parece que no estoy. Ahí sí. ¿Estoy? Sí, ahí sí. Quedamos como decía el compañero, y ahí te perdimos. Ah, ya, eso sí. La concursabilidad. Claro, entre la concursabilidad y el hecho de que uno tiene que meterse en esa intención de hacer cosas con poco. Eh, y bueno, me perdí un poco, pero voy a seguir, voy a retomar. Entonces, el modelo tiene esto de lo concursable y lo torna un poco hostil. Pues eso ya es una dificultad, pocos recursos, uno tiene harta ideas para desarrollar, pero tiene que hacerlos con voluntades. Dependiendo además del tipo de proyecto, uno trabaja con mucha gente a veces o con menos gente. En mi área que más tiene que ver con el fomento, o sea, con la gestión. A pesar de eso, claro, yo también hice acciones, yo escribí una obra de circoteatro, hicimos una obra de circoteatro, hice parte de la música, hicimos la música, toqué música en ese montaje. Estoy trabajando con gente ligada al circo siempre, haciendo música, participando de montaje, y ahí siempre hay cosas que son problemáticas, como por ejemplo cuando uno parte y no tiene los equipamientos necesarios y lo hace todo o consiguiéndose cosas, o la fotografía también la hace un amigo, no sé, la difusión, como decías tú, uno de a poco va empezando a integrar a personas que tienen ciertas capacidades, y al principio consolidar equipos de trabajo en esa lógica es difícil, más cuando se hacen sin recursos. Entonces, yo creo que es una de las principales dificultades y hablo desde la mantención de un lugar, de un espacio, porque en mi caso, claro, nosotros nos gestionamos un espacio que se abre como un canal de difusión, a diferencia de solo un proyecto de ideas y de producción de actividades culturales o artísticas. Entonces hay que mantener un espacio, hay que abrir espacio a muchas propuestas, hay que ver cómo fortalecer ciertas propuestas que son de distintas áreas, danza, no sé, talleres, y pensar en los públicos, pensar en la comunidad, pensar para quién uno programa, y obliga a dedicarle mucho tiempo. Y eso es complejo cuando no se tiene recursos, porque de pronto a uno lo invitan a un músico lo invitan a que toque en un lugar por amor al arte, una frase que nace en dictadura, básicamente. Entonces, por eso es complejo el camino de ir consolidando, tener muchas ganas, voluntad total de sostenerlo en el tiempo y la necesidad de ir profesionalizando la gestión. Eso es algo que finalmente uno termina por hacer si es que no quiere desaparecer. Y en eso también la complejidad de estar participando en fondos para sostener a los equipos de trabajo, porque uno no puede estar todo el rato dependiendo de los amigos para que le hagan la gráfica, para que le hagan un video, un audiovisual, no sé, son distintas las áreas, en la técnica nomás, montaje. Entonces, yo creo que esas son las principales dificultades que hemos tenido, al menos nosotros como espacio y como en el área de la gestión de recursos humanos y eso. Muchas gracias. Sí, y bueno, ahí al alentar nomás se repite mucho en relación a lo que por lo menos en la entrevista salió. Y claro, como tú decías también, la gente permanece ahí porque también cree como en lo que está haciendo, y como que de ahí vuelve esa retroalimentación de alguna manera.
pero muchas de las organizaciones han manifestado esa misma dificultad como para poder concretar. También preguntarle a ustedes, Nicolás, de Teatro en Casa, esta misma pregunta en relación a cuáles han sido sus dificultades y cómo las han podido ir atravesando. Sí, claro. Sin lugar a duda, el tema económico es un tema fundamental a la hora de hablar de las dificultades. El cuento de la concursabilidad es un asunto muy agotador porque mantiene cuando tu quehacer relacionado con un concurso, en el fondo. Claro. Y no siempre los concursos se ganan. Uno puede de alguna manera profesionalizar la forma de postular los fondos, pero naturalmente hay ratos que eso no es tan fácil de ejecutar porque uno está ejecutando otros proyectos y además tiene que estar pensando en postular a otros para poder mantener una sostenibilidad y mantener, consolidar un equipo. Eso también yo creo que va como de la mano. Recursos, concursabilidad, consolidación y mantención de un equipo de trabajo que de alguna manera se haga responsable de todas las múltiples responsabilidades que implica tener una agrupación cultural, del tipo que sea, en el fondo. Nosotros no tenemos un espacio físico, pero naturalmente nos relacionamos con múltiples espacios y también nos gustaría tener un espacio en el fondo que nos permitiera como hacer de enlace en el territorio, pero también nos interesa movernos. Luego de eso, otra dificultad yo también diría las instituciones. Yo creo que las instituciones chilenas no ayudan al desarrollo del trabajo. Es decir, me refiero a municipalidades, ministerios, gobiernos, whatever, no sé. Hay una cantidad de burocracia a ratos que no aporta y dificulta mucho y al mismo tiempo como que desconocen el trabajo que se hace en términos de territorio. En este caso, por ejemplo, nosotros que habitamos en la comuna de Santiago, hemos convivido con un municipio, ¿cómo decirlo?, indiferente. Por supuesto que el municipio tiene sus fondos y nosotros hemos adjudicado fondos del municipio. Eso no, sin lugar a duda uno no se puede no se puede negar, pero al mismo tiempo ellos podrían relacionarse más directamente con las agrupaciones que de alguna manera tengan algún grado de consolidación en el espacio y permitir que se construya una relación mucho más eficiente, que no siempre tenga que pasar por múltiples canales. Y me refiero al acceso a los espacios, tramitaciones, permisos, bla, 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 bla. Lo que pasa en el barrio Yungay, por ejemplo, en conclusión, es que finalmente las redes funcionan mucho mejor sin la presencia a ratos de la comunidad, del estamento como administracional. También hay algunas personas de la municipalidad o de las distintas como administraciones que son la excepción y que siempre ayudan y colaboran, por supuesto, pero creo que habría que hacer un esfuerzo, y no solo en el área de las agrupaciones culturales, sino de todo el área de la creación artística, un esfuerzo por generar políticas que no fueran solo esas donde tú concursas para ganar, y si no ganas, no puedes trabajar o hacer algo así. Porque claro, finalmente todos los artistas terminamos, o se termina muy fácilmente la subvención del arte, a través de hacer las cosas gratis, como decimos. Eso en general creo que son las dificultades, y a ratos creo también las relaciones humanas. Las relaciones humanas, el manejo con los equipos, siempre es difícil. Yo soy actor y trabajo en un grupo que proviene casi todo del arte escénica, más diseñadores y periodistas y fotógrafos y audiovisuales, pero a rato es difícil cuando hay exceso de trabajo, sobre todo cuando, no sé, vemos cómo funciona el ambiente. Hemos pasado periodos súper intensos, pandemia, aislamiento, estallido social que bien le ha hecho al asunto y demás. Entonces nuestra vida como que se mueve a 1000 por hora. Y ahí las emociones y la sensibilidad de rato se afectan e influyen directamente en los trabajos. Eso. Pero también mucha ayuda y muchas cosas buenas también uno recibe por otro lado.
Muchas gracias, Nicolás, por compartir eso. Me parece súper importante porque también, como desde otras organizaciones que pueden estar escuchando, viendo, hay momentos, yo creo que sucede como, parece que soy como la única organización que lo está pasando mal, o la única organización que cree que en esto de los fondos concursables como que no, que desgasta mucho y en realidad hay como hay bastantes similitudes entre las opiniones respecto a esos puntos en particular. La última pregunta tiene que ver con poder poner en valor como tenemos esta oportunidad de encontrarnos como organizaciones culturales comunitarias y, y me parece que que otra organización ponga en valor tu trabajo, que lo reconozca, que lo valore de alguna manera, es como un espejo porque muchas veces cuando estamos en full en el trabajo, no vemos lo valioso que estamos haciendo, como que no ponemos el ojo ahí. Entonces, quisiera abordar esta última pregunta que tiene que ver con qué es aquello que dentro de esta entrevista que has escuchado te gustaría poner en valor respecto de la otra organización. Entonces, partir con ustedes, Rodrigo, de Centro Cultural Rojas Magallanes. ¿Qué es lo que ahí te gustaría valorar respecto del trabajo que ha hecho Teatro en Casa o de lo que has escuchado en la entrevista? Sí, bueno, valioso todo, pues el trabajo siempre es como cuesta arriba, como lo hemos señalado aquí un poco a veces en cultura, entonces es valioso que se logren hacer cosas a veces con esas dificultades. Este el enfoque que tienen así como Te escuchamos un poco entrecortado. A ver si vuelve. no están muy abiertos a veces a que funcionen personas del mismo territorio, por ejemplo, si es que se está trabajando con territorios. Están mal acostumbrados a trabajar solo con las élites, no sé, con las productoras grandes, con tratar gente de afuera o no sé. Y eso genera hastío de algún modo, y claro, y eso, entonces es valioso que frente a ese tipo de realidad, la gente que se dedica a la arte escénica se reinventa, busca lugares, busca cómo hacer. Se va un poquito el audio. Ahí sí, ahí está, ahí volviste bien, sí. Ya no sé hasta dónde quedé, pero estaba como valorando un poco lo del teatro social, de que hagan itinerancia, de que estén trabajando con socios que les ayuden a trabajar esas temáticas sociales, en este caso con Fundación Mustaki, con migrantes, por ejemplo, eso es algo muy, muy bacán. Hacer teatro social creo yo, algo que yo valoro mucho, de acá de los compañeros del teatro. ¿Cómo se llama el teatro? Perdón, que se me olvida la agrupación. Teatro en Casa se Teatro en llama. casa. Sí, eso podría decir, creo. Sí, muchas gracias, Rodrigo. También, Nicolás, hacerte esta pregunta respecto de aquello que puedes valorar de la otra organización que quisieras decir. Sí, claro, por supuesto. En primer lugar, eh, hay que valorar el solo hecho de existir, es decir, levantar un centro cultural desde nada o desde la base es una pega bueno, gigantesca. O sea, nosotros no administramos un centro cultural, pero habitamos y observamos el trabajo de otro espacio acá en el territorio y es un trabajo gigante, en el fondo. Claro. Yo felicito y aplaudo esa voluntad, ese esfuerzo por sostener un lugar que esté entregado para el desarrollo y la promoción de la creación del arte, la cultura.
Luego entiendo también que ellos tienen esa voluntad por de alguna manera potenciar, gestionar, abrir el espacio para los distintos proyectos con sus particularidades y especificidades, y eso lo encuentro genial. Creo que así deberían ser las cosas. Como, bueno, creo que que hay otros lugares que también lo intentan hacer o están en esa, pero esa es la perspectiva, en el fondo, como tratar de estar ahí como un ente dialogante que permita como elevar el desarrollo de las distintas propuestas que lleguen y cómo ellas se relacionen con el entorno. Eso encuentro genial. Muchas gracias, queridos, por compartir en esta entrevista. Bueno, como de alguna forma, no sé si antes se conocían o no, pero también ahora quedan ahí como con el contacto. Sí, obvio. Así que gracias por participar, gracias por compartir, por abrir esto. De repente vemos que el trabajo va y todo lo que hay detrás a veces no se cuenta, no se sabe, no se comparte como a luz pública, digamos, y porque queda ahí como a veces no conversamos respecto a esto, sino que estamos en el quehacer continuo para poder sostener los trabajos. Y me ha parecido importante poder visibilizar todo lo que hay detrás. Así que les agradezco muchísimo por participar y darse el tiempo de colaborar con este proceso. Gracias, Francisca, gracias a ti también por la invitación. Es bueno, como dices tú, hacer visible este tipo de trabajos, de voluntad y todo lo que hay detrás del trabajo cultural que desarrollamos nosotros, organización y colectivos de arte escénico. Sí, muchas gracias, Francisca. Comparto también lo que tú dices, que es súper importante como estos procesos, donde uno pueda como pensar y repensar lo que hace y también al mismo tiempo compartirlo. En el fondo a nosotros, sobre todo, nos interesa calidad eso, como lo que se genere a través de un grupo de personas que tiene un propósito y que tiene una incidencia social y cultural, se pueda como transmitir, se pueda compartir en el fondo. Al menos ese es nuestro interés como promotores del arte y del desarrollo artístico. En el fondo que los aprendizajes que tengamos puedan ser utilizados, compartidos y reutilizados y que nos beneficien como seres humanos. Eso. Súper, queridos. Gracias por todo. Que tengan muy buen domingo. Les mando un abrazo gigante y ahí espero estarles viendo. Chao, que esté muy bien. Chao, chao, Nicolás, chao, Francisca. Chao, Rodrigo, chao, Francisca.